su desobediencia, su pecado. El homosexualismo, el sodomismo, el lesbianismo era el pecado más relevante en este lugar, por lo que el juicio de Dios se derrama de esa forma. Por eso es que los que hoy insisten y hasta hablan del orgullo gay y todo eso, no saben, ni siquiera saben dónde están parados, porque están cometiendo gravísimo pecado, y por ese pecado fue que el Señor bombardeó con fuego y azufre las ciudades que estaban en desobediencia por esos pecados. Lucas capítulo 3, el verso 7, Lucas capítulo 3, verso 7, dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque no es como el deseo de inculcar terror, no, porque Dios no es terror, Dios es amor. Pero como estas son cosas que están profetizadas, ¿cierto? Y que en un futuro sí o sí van a llegar. Entonces es bueno predicárselo a la iglesia y a la gente. Sobre ese tema, la Biblia nos da bastante información. En la Biblia, ese día de la ira, se le llama de diferentes formas. Se le llama también el día del Señor, pero se le llama también el día grande. Se le llama el día de Jehová, el día de Jehová. Se le llama también el día de Jesucristo. Se le llama día de angustia. Se le llama el día de Cristo. ¿Sí se acuerda que lo han leído en la Biblia? Se le llama el día de la venida de Dios, también lo llama la palabra del Señor, el día de la venida de Dios. Se le llama también el día de su venida. Y por último se le llama la ira venidera, como leímos aquí. En este caso es Juan el Bautista el que está bautizando. Entonces dice que al ver las multitudes, y entre esas multitudes pues venían los fariseos, incluso escribas, porque también ellos, cuando habían unos muy críticos y aburridores, también se bautizaron algunos. Venían los publicanos, venían las prostitutas, eso dice la Biblia, los publicanos. A bautizarse llegaban las multitudes, y en esas multitudes pues venía de todo tipo de gente. Juan el Bautista les dice: ¿quién les enseñó? Los veo bautizándose, los veo arrepintiéndose. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Como quien dice, ¿quién los persuadió? Finalmente, ¿quién los convenció? Pero de paso es importante ver que el Bautista, Juan el Bautista, dice, habla de forma explícita del día de la ira. Esto en la Biblia es muy claro, ¿no? Imagínate, en muchas partes de la Escritura se conoce, teniendo en cuenta que cuando se habla de la ira de Dios, esta nos es presentada en la palabra del Señor en 3 tiempos. Oiga, 3 tiempos. La ira en tiempo pasado, la ira de Dios, la ira en tiempo presente y la ira en tiempo futuro. ¿Sí? En 3 tiempos. Por ejemplo, en tiempo pasado, la ira de Dios se derramó sobre el mundo en el diluvio, en tiempo pasado. Y se derramó la ira de Dios, por ejemplo, en juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Usted cree, hermano, que la ira de Dios de esa forma, tomar 4 ciudades y descargar la ira, y era fuego y azufre, fue candela, como hoy, como cuando, no sé qué tan correcto sea hacer la comparación, pero cuando hacen bombardeos en esas ciudades donde están en guerra,
Es impresionante, ¿no? Caen misiles, caen morteros, caen explosivos, una cosa horrible. Y algo similar pasó en Sodoma y Gomorra, pero era la ira de Dios porque la gente se había desviado de forma muy notable de Dios. Su desobediencia, su pecado, el homosexualismo, el sodomismo, el lesbianismo, era el pecado más relevante en este lugar, por lo que el juicio de Dios se derrama de esa forma. Por eso es que los que hoy insisten y hasta hablan del orgullo gay y todo eso, no saben, ni siquiera saben dónde están parados, porque están cometiendo gravísimo pecado, y por ese pecado fue que el Señor bombardeó con fuego y azufre las ciudades que estaban en desobediencia por esos pecados. La ira de Dios, el Salmo 106 y el verso 29 dice: provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Y luego la ira en el tiempo presente. ¿Cómo podríamos negar nosotros que Dios derrama de su ira en alguna región del mundo o del país? Eso no se puede negar. Hay un texto en la Biblia donde alguien dijo: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? O sea que todo lo que ocurre es porque Dios lo permite o lo manda. En el presente la ira de Dios es derramada. Yo estaba escuchando que, por ejemplo, en Haití hubo un terremoto devastador, impresionante, Puerto Príncipe y todo eso, ¿no? Y dicen que allá la gente adora un espíritu, adora un ídolo que por ende es un demonio. La brujería entre ellos es el pan de todos los días. Desechan a Dios, desechan su palabra, y le habían consagrado el país a un demonio. Y cuando viene el terremoto y todo esto, muchos concluyeron en decir: hermano, eso es la desobediencia de la gente y la ira de Dios que se derrama. Hay ciudades, incluso en Colombia, cuentan que en Popayán, cuando hubo un terremoto tan devastador, tan terrible, la gente, por su pecado, religión y pecado, porque a la gente eso es lo que le gusta, pecar y rezar, y dice que pecando y rezando empatan. Entonces, porque a la gente le gusta eso, pecar y hacer todo lo que quiere, religión y pecado. Pero la salvación, la vida, la sana doctrina está ligada con la santidad de Cristo. Amén. El que quiere ser salvo y sigue el evangelio verdadero, este está ligado con la santidad. La religión es la que va de la mano con el pecado, y respetando lo que cada uno haga. Pero nosotros necesitamos tener una información concreta de la verdad y la bendita palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Job capítulo 36 y el verso 33: porque la ira de Dios, dice, me gusta ese texto, ¿sabe por qué, mis hermanos? Porque dice que la ira de Dios está representada en la tempestad 36, 33. A Dios sea la gloria. El trueno, mire esto usted, el trueno, que usted sabe que estos son fenómenos naturales. Cuando hay rayos, cuando hay truenos, esos truenos que a veces parece que se fuera a partir el mundo. Hay unos truenos muy bravos, ¿no? Que hasta uno tiembla con pantalones y todo. Gloria a Dios. Usted no ha hecho sentir unos truenos horribles. Ahora cuando vienen esos terremotos, dice que el trueno declara su indignación. O sea que los truenos de esa forma es una manera que habla de la ira de Dios. Y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad o el pecado de la gente. Porque es que el pecado de la gente hace irritar, hace provocar la ira o la indignación de Dios. Así que si está en los truenos,
está en la tempestad, está en los terremotos, está en los maremotos. La ira de Dios está también en los terremotos, en las guerras, en los huracanes y en los desastres naturales. Porque eso es lo que la Biblia dice. Al Señor sea la gloria. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay gente que sabe la verdad y la detiene. Vea, hermanos, hay gente que sabe la verdad, pero le enseña a otro la mentira, lo que no es. Por capricho, por religión, por maldad o como sea, pero hay gente que sabe la verdad, se pone en una sotana y le predican la mentira a la gente, sabiendo la verdad. Entonces dice la Biblia, detienen con injusticia la verdad. Y por ese estilo hay maestros de organizaciones y de doctrinas dualistas y politeístas haciendo lo mismo. Saben la verdad, pero por cumplirle a una organización, ellos no detienen con injusticia la verdad. El profeta Habacuc exclama diciendo: oh Dios, en la ira, acuérdate de la misericordia, porque la ira de Dios es temible. Entonces hasta ahí con eso miramos una ira de Dios que se habla en tiempo pasado, una ira de Dios en tiempo presente. Yo recuerdo una vez escuché un incidente en el que en un pueblo del Putumayo un señor le mató una hija a un hermano de la iglesia. No sé qué pasó, lo ilusionó y después no le caminó, no sé qué pasó, en todo caso la mató. El hermano, muy dolido, muy triste, en la iglesia se oró por él. Y habían amigos que le decían: dígame solamente que yo vaya y yo le vengo la muerte de su hija. Y él dijo: no, usted no haga eso, porque yo lo voy a dejar en las manos de Dios. Dios dice en la Biblia: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, la Biblia da a entender que cuando una víctima clama, eso es una cosa terrible. Cuando un hijo de Dios se postra a llorar por una injusticia, y entonces el Señor dice que Él cobra, porque Él es la venganza y Él derrama su ira. Y ese hermano se puso a orar, y ese hombre que le mató la hijita, hermano, venía del pueblo, una de las piscinas más famosas. Después de salir de la piscina y del estadero, venía volado en una moto, y había una tractomula, un camión parado, hermano, y este hombre fue y le puso la frente a una velocidad impresionante, porque iba borracho. Ahí en esos días, yo creo que no duró ni 20 días, un mes, y el mismo que mató la chica, el hermano, ahí quedó, hermano. Dice que recogieron, perdóneme la expresión un poco, pero recogieron con cucharas los sesos, porque se volvió una nada. Entonces yo creo que la ira de Dios sí, en el tiempo presente, Dios sí manifiesta y derrama su ira en cualquier momento. Hay poder en el nombre del Señor. Pero hablemos de la ira futura. Como dijo Juan el Bautista, ¿quién les enseñó a vivir de la ira qué? De la ira venidera. O sea, la ira, la que viene, la ira venidera. Hay en la palabra del Señor mucha información. Es en la que quiero dar un énfasis, porque está relacionada realmente con la salvación o la condenación de los hombres. La ira futura se le llama la ira venidera. Ella fue anunciada en este texto por Juan Bautista. Ese es el texto donde iniciamos. Por causa de la impiedad e injusticia, dice el texto que leí, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Oiga, contra toda impiedad e injusticia, la ira de Dios se derrama. La Biblia dice que Él es lento para la ira, pero no dice que no derrame su ira. Él es lento, sí, o como quien dice, lo soporta, lo espera. Pero hay un momento en el que el Señor deja derramar su ira, y Dios nos guarde de la ira.
de airar la voluntad de Dios por tercos, por incrédulos, por no obedecerle. Por la incredulidad contra el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que por no creer en Cristo, la ira de Dios se derrama. San Juan 3:36, vamos a leer así de pasito, rapidito. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que rehúsa creer en Jesucristo, dice el texto, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire, porque es que no creer en Jesucristo es un problema serio. Lo que pasa es que Dios dice que no ha venido ni ha derramado su ira, porque dice que Él es paciente. Dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero me gusta que dice, Él es paciente, esperando que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Pero es un pecado grave no creer en Jesucristo. Por la desobediencia de la humanidad, dice la Biblia que la ira, Efesios 5:6, por la desobediencia de la humanidad es derramada la ira de Dios sobre la gente. Y yo creo que esta habla de la ira futura, porque Él da tiempo hasta que o suceda la venida del Señor o suceda la muerte del individuo. Entonces dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, mire esto, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quiénes viene la ira de Dios? Sobre los hijos de desobediencia. O sea, contra todo tipo de desobediencia. La persona que es desobediente, ahí tiene que prestar oído a la palabra del Señor. Y no solo estamos hablando de la gente que no se ha convertido porque no se ha bautizado. Claro que incluye. Pero a veces nosotros, siendo bautizados, siendo creyentes, somos desobedientes. Y cuando le hablan del tema para que se enderece, el Espíritu Santo organiza a ver si aprende, capaz de que ni le gusta escuchar. No, a mí no me gusta ese tema y ya. Cree que con eso va a conquistar a Dios. Y no es así. La ira de Dios se derrama contra los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son? Pues los que desobedecen. Recuerde que en la Biblia hay una parte de la palabra del Señor que nos habla del espíritu de desobediencia. ¿Se acuerdan? El espíritu de desobediencia que opera en la gente que no cree o en los que desobedecen. Porque eso es como un espíritu en la persona. Amén. Que lo induce a desobedecer. Hay un claro ejemplo en el Antiguo Testamento. Vamos a leer otro texto del Nuevo Testamento. Cuando la gente se niega al arrepentimiento, a mí me gusta mucho un texto que encontramos en Romanos 2:5. Romanos 2:5. Vamos a leerlo, mis hermanos, Romanos 2:5. Hay un tremendo mensaje en esta parte de la palabra del Señor. Leamos desde el verso 1, leamos Romanos 2:1. Me gusta mucho todo el mensaje. Por lo cual, dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Cuando dice el juicio de Dios, recuerde que eso es un sinónimo de la ira de Dios, porque el juicio lo derrama es a partir de su ira. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Dice el verso 4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, la bondad de Dios, te guía al arrepentimiento. Dice el verso 3, pero por tu dureza, este es el texto al que quiero darle énfasis, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Oiga, el corazón no arrepentido, ¿qué pasa? Atesoras para ti mismo
Así que cuando alguien no cree, no se arrepiente, no se bautiza, el daño es ¿para quién? Dice el texto, para ti mismo. Gloria a Dios. Amén. Dice, atesoras para ti mismo ira. ¿Para qué? Para el día de la ira. Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Seguimos, creo que al 6 hay más información importante y dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad. Mire cómo habla de la ira de Dios que se derramará en el tiempo postero. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen. Oiga, ira y enojo. Dios lo guarde a uno. ¿Se acuerda cuando nosotros estábamos chiquitos? Y que no caigamos en eso, porque hoy eso es un delito. Un papá se enoja y agarra un juguete, un látigo, y son víctimas los pobres muchachitos, porque el papá no controla la ira. Eso es malo y es pecado. No es que no se pueda corregir los hijos, sí, hay que corregirlos, pero hay que saber, pedirle a Dios sabiduría, hay que ser moderados, ¿cierto? Entonces, pero el Señor, cuando se enciende la ira del Señor, Dios nos guarde de la ira de Dios. Dios nos guarde, Dios te guarde de la ira de Dios. Por eso no desobedezca al Señor. Que bajo cuerda, porque no me están viendo, voy a hacer esto de aquello. Cuidado porque provocas la ira de Dios. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Verso 10 dice, pero gloria, vea qué bonito eso, ¿no? Suena bonito este texto nada más, ¿cierto? Uy, que me lean este texto nada más porque es una bendición. No, que me lean todo. ¿Sí o no, mis hermanos? Que me lean todo, porque a veces uno quisiera que le hablen solo de las misericordias, de las bendiciones, del cielo, de la gloria, de la honra que da el Evangelio. No, que me lean todo, porque hay castigo para el desobediente y hay bendición para el obediente. Entonces dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pero note usted que como hay bendición, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, dice la Biblia. O sea, para el que persevera, para el que respeta a Dios, respeta su palabra. Pero no podemos dejar de decir que hay un abismo, hay un infierno para el desobediente. Y como le digo, eso es para el de afuera y para el de adentro también, porque a veces nosotros somos tercos, somos desobedientes a veces también nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús. Oiga, qué importante esto, ¿cierto? Entonces, ya que está profetizado eso y está tan claro, a mí me gusta mucho una porción, ya para ir haciendo el aterrizaje. A manera de profecía, dice Jeremías capítulo 10 y el verso 10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no podrán sufrir su indignación. Oiga, las naciones no podrán sufrir su indignación. Hay poder en el nombre del Señor. Otro texto a manera de profecía, Sofonías capítulo 1 y el verso 18. A manera de profecía dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego, amén, el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 1:18. Hay un texto de la Biblia, mis hermanos, y es que el Apocalipsis, ustedes saben que el Apocalipsis lo escribió un hombre que fue perseguido por causa de la palabra del Señor, que como fue Juan el teólogo.
Y a él lo llevaron prisionero a la isla de Patmos. Era una isla como tipo Gorgona. Y fue llevado prisionero. Pero allá lo que él hizo fue que se metió en la presencia de Dios, a orar, a ayunar. Se metió tan profundamente en la presencia de Dios que de allí resultó todas las revelaciones que el Señor le dio a Juan, el escritor de Apocalipsis. Por eso es que él comienza diciendo: estaba en la isla de Patmos en el día del Señor y oí detrás de mí una voz potente que decía, y él proclama su revelación y lo que Dios le mostró. Pero hay una parte donde él dice: yo estaba en el Espíritu. No estaba en la carne, estaba en el Espíritu. ¿Por qué? Porque estaba en conexión directa con Dios. Muchos días de oración, de ayuno, vigilias, me imagino. Entonces, a él se le mostró cosas venideras a manera de profecía. Apocalipsis 6:15. Quiero que leamos hasta el verso 17, donde él dice: le fue mostrado por revelación hasta el fin, cuando el Señor derrama la ira sobre la desobediencia del mundo, de la gente. Entonces él dice: y los reyes de la tierra y los grandes, me llama la atención esto, los grandes, hay potencias, ¿cierto?, mundiales, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, es decir, desde el más grande hasta el más pequeño, en ese sentido, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Dice el verso 17: porque el gran día de su ira, ¿qué pasa? Ha llegado. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? O sea, eso se lo mostró Dios a Juan, mostrándole el futuro, cuando viene el día de la ira, el día del juicio, el día grande del Señor. Entonces, por eso Apocalipsis es una profecía, no porque ya haya pasado, sino porque Dios le mostró en visión el futuro a este hombre de Dios que estaba en el Espíritu. Hay poder en el nombre del Señor. Oiga, y dice que las naciones no podrán sufrir su indignación. Los grandes, los capitanes, los reyes, cuando dice que los reyes, en el verso 15, los reyes habla de los presidentes de los países. Usted sabe que los presidentes y reyes, como en el caso de España, que le llaman el rey de España, ¿no? Y en muchas partes las dictaduras, que se las dan de muy varoncitos, los dictadores. Dice que todos los poderosos, los reyes de la tierra, los ricos, los capitanes, ¿y qué más? Los poderosos, todo siervo y todo libre, allá sí estaban llorando, allá sí van a estar llorando al ver al Cordero que está sentado en el trono. Y entonces estarán gritando y pidiendo auxilio, pidiendo ayuda a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndanos de la mirada, amén, del que está sentado en el trono, porque el gran día de su ira ha llegado. Como quien dice: esto se cumplió, creímos que era mentira, pero ya se cumplió. Oiga, Dios nos guarde. Hoy lo que hay que hacer es perseverar en obediencia, mi hermano. Por eso es que siempre desde este púlpito animaremos al pueblo a buscar al Señor, a buscar su presencia, a estar bien arrepentido, entregado a Dios, bien consagrado y bien bautizado. Porque no podemos esperar. Vea, hermano, la venida del Señor podría ser hoy. Nosotros debemos de estar preparados para vivir 100 años. Prepárese para trabajar 100 años, para estudiar 100 años, pero prepárese para morirse hoy, si tocara, o para la venida del Señor, que yo siempre digo, la venida del Señor que podría ser antes de acabar este mensaje incluso,
Antes de terminar este culto, podría ocurrir la venida del Señor. Entonces esto que le decimos al pueblo, realmente, mis hermanos, Filipenses 2.16, hay un consejo muy bonito que quiero leerlo antes de terminar. Pero yo pienso, hermanos, que todas estas enseñanzas, el Señor nos las manda para darnos una voz de alerta, un campanazo, ¿sí? Y recordarnos que Él viene y que hay cosas que van a suceder futuras, como la ira de Dios que se va a derramar, dice el texto, sobre los hijos de desobediencia. Entonces lo que Dios nos ama, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Y porque nos ama, nos alerta, nos mandó a decir. Es como si a uno le dijeran, hermano, viene una avalancha esta noche y se va a llevar toda la unión. ¿Usted qué haría? Cuando en Armero dicen que Dios le mostró al pastor, un anciano, Dios le mostró, de alguna forma el anciano estaba orando y Dios le avisó, y parecía un loco como Noé, y que dice que fue pregonero de justicia, y se burlaron de él. El pastor en Armero, con la iglesia que había en ese tiempo allí, él resultó diciéndole a los hermanos, Dios me ha mostrado que algo terrible va a pasar en este pueblo. Nos vamos a ir del pueblo, vamos a desocupar el pueblo y nos vamos a ir a ese cerro allá, nos vamos para allá. Y los que le creyeron al pastor, gente humilde que respeta a su pastor, hermano, esa gente se libró. Los rebeldes, los que andan por ahí diciendo, no, que no sé qué, que no hay como el pastor que había antes, que hay gente así rebelde. Sí, hay gente así rebelde, porque no les dicen lo que quieren, porque no les dan el cargo que ellos quieren, porque no les dan los gustos que ellos quieren, entonces se rebelan. Esa gente de esos, como estaba así, mantenían rebeldes con el pastor. No, el viejito, vea, es que el viejito ya tiene un tornillito ya flojito, pobrecito el viejito, está deschavetado. Esa noche llegó la avalancha. Y los que se fueron, y oiga, y hubieron gente inconversa. Bienvenidos los familiares de los hermanos. ¿Su esposo? ¿Son familia? Amigo, eso, qué bueno. A veces vienen los hijos, los esposos, las esposas de los hermanos, ¿cierto? Gente inconversa, gente que no creía, pero escucharon lo que el pastor dijo. Y algunos hermanos regaron la noticia, dijo, vea, el pastor dice que Dios le habló y que algo terrible va a pasar hoy sobre Armero. Y entonces hubo gente inconversa, hermano, que se fue con el grupo de hermanos al cerro y se fueron. ¿Por qué? En respeto a la voz del pastor, que Dios le había dicho algo. Yo no sé qué va a pasar, pero algo raro va a pasar. Una explosión, yo no sé. Hermano, y los que se fueron con los hermanos, el Señor los libró de la muerte. De resto, los que se quedaron abajo, hermano, la balanza se llevó miles de personas. Miles de personas. Entonces es mejor ser obediente, ser humilde. No tirárselas de sabelo todo y pensar que no, eso no. Dios nos guarde. Pero hay que conservarnos humildes. Amén, hermanos. Dice Filipenses 2.16, asidos de la palabra de vida. ¿Sabe qué quiere decir asidos? ¿Quién me dice qué quiere decir? Asidos es como habla de agarrarse. Como quien dice, usted dice, el pastor se asió del púlpito, se agarró de allí. Asidos de la palabra, es la idea, la frase que usa. Como quien dice, aférrese de la palabra de vida, la palabra de Dios. Agárrese de ella. Amén, hermanos. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Porque si yo soy pastor aquí 3 o 4 años, yo no sé cuánto el Señor me va a tener aquí. Y después yo me doy cuenta que usted se me pierde. Entonces Pablo dijo, me va a dejar la sensación de que trabajé en vano.
Pero si a usted le enseñé la palabra, lo adoctriné, le di las enseñanzas los jueves y los domingos, y es cuando me gusta a mí predicar, o acá mi asistente, ¿cierto? Entonces, qué bendición saber de que estamos enseñando la palabra y nos lo estamos ganando a usted para el reino de los cielos. Que no estamos trabajando aquí en vano, ni estamos tirando palabras al aire. ¿Por qué? Porque se me va a perder la gente siempre. No se puede perder. Usted debe prestar oído a la palabra de Dios. Así que aférrese, agárrese de la palabra. Me gusta esta frase, asidos de la palabra. ¿Se acuerda que cuando Pedro se estaba hundiendo, que él caminó sobre las aguas? Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, entonces hágale, mijo, camine. Y entonces dice que comenzó Pedro a caminar sobre las aguas. Y comenzó a dudar, le dio temor y comenzó a dudar y comenzó a hundirse. Porque al Señor no le gusta que la persona dude. No hay que dudar de la palabra. Hay que aferrarse, hermano, hasta con los dientes de ella. Amén. Entonces Pedro comenzó a hundirse. Yo no sé por dónde iba el agua. Me gusta la frase que dice que Pedro clamó y dijo, Señor, sálvame, sálvame, Señor, porque perezco. Claro, a las 4 de la mañana. Y hundiéndose en el mar, hermano, un animal lo podía agarrar. A mí me gusta la frase que dice la palabra del Señor, que el Señor se asió de él. Que el Señor se asió de él. La misma frase que está aquí. Que se asió quiere decir que lo tomó. Y cuando el hombre está en la mano de Jesucristo ya no se hunde más. Ahí estará seguro. Por eso yo quiero estar en la mano del Señor Jesucristo, porque en la mano del Señor ahí estamos bien. ¿Sí o no, hermanos? Yo quiero que usted esté en la mano de Cristo. Pedro, cuando el Señor lo toma, que se asió de él, ya no se hunde ni un solo centímetro más. Antes, por el contrario, va para arriba. Yo quiero que usted esté en la mano del Señor para que en vez de ir para abajo, para el abismo, usted va para arriba en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, al Señor sea la gloria, al Señor sea la gloria. Y para terminar, segunda de Pedro 3:11, para terminar, amén, vamos a leer este último texto. Segunda de Pedro 3:11 y el verso 12 dice de la siguiente manera: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, mire esa voz de alarma, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, si ya sabemos todo lo que va a ocurrir, si leemos todas las profecías, si escuchamos todas las enseñanzas, y la Biblia nos dice lo que está por venir, ¿cómo no vivir en santidad? Eso es lo que dice el Espíritu Santo aquí. ¿Cómo los elementos siendo quemados? Y luego ya esperando y apresurando. Algunos dicen, no, deme tiempito, que es que yo voy suave, es que yo necesito yo no sé qué, y esto, tranquilo, que yo me quiero salvar, pero yo voy despacio. Eso se le respeta. Pero en el orden bíblico, la voluntad de Dios es que usted se prepare ya, porque no sabemos mañana. Uno puede salir y una moto lo puede partir ahí, lo puede acabar. Un balazo para ahí en la esquina. Y entonces después, ¿qué? Se le cega la vida. Y una de las cosas que le va a cerrar las puertas del reino de los cielos es que usted se muere sin Cristo o lo sorprenda la venida del Señor sin estar preparado. Así que eso es muy delicado. Hay que pensar en serio en esto. La salvación y el alma tiene un valor tan alto, hermano, que a esto hay que prestarle atención. Alabado sea el nombre del Señor. Esperando y apresurándoos, como dice, apresúrese. No le dé tiempo al tiempo, porque el tiempo de pronto lo mata a uno. Para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hay otro texto que dice, puesto que todas estas cosas son deshechas, ¿cómo no? El texto anterior. ¿Cómo no estar preparados? ¿Cómo no vivir en santa santa manera de vivir? Una vida limpia, una vida de santidad, ¿cierto? Vale la pena.
Vale la pena. Así que hoy tenemos una oportunidad. Qué bonita bendición la que hoy tenemos. Que no se ha preparado, prepárese que tiene tiempo. Amén, hermanos. El que no se ha bautizado, bueno, tiene tiempo para bautizarse. Hasta hoy le garantizamos. Tiene tiempo. El que no se ha arrepentido, bueno, hasta hoy tiene la bendición. Aquí hay una bendición muy grande. Porque donde se está predicando este evangelio de Jesucristo, hay una puerta de salvación abierta. Amén, al Señor sea la gloria. Y podemos hablar de una oportunidad excepcional para poder ser salvo. Es hora. Pablo dice, es tiempo aceptable. Es día de salvación. Este es día de salvación. Este es tiempo aceptable. Y esta enseñanza, yo creo que es de bendición para alguien que no se ha entregado al Señor, que no se ha arrepentido, que no se ha bautizado, pero para nosotros también. Yo diría, primero es para nosotros los pentecostales, porque además de estar bautizado y de ser un miembro de la iglesia, hay que estar preparado. Dios nos guarde, ¿no? Ir a perder 30, 40, 50 años en el evangelio y por estar desobediente, de pronto ir a quedarse. Prestémosle atención a esto, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Alguien que diga, hombre, me voy a entregar a Cristo, voy a seguir el camino de Dios, no le voy a dar más tiempo a esto. ¿Alguien quisiera entregarse al Señor esta noche? Venga, tome la decisión. No esté jugando con su salvación, porque jugar con la salvación es un juego peligroso. Es como el que juega a la ruleta rusa. Eso no se puede. Amén. Hay poder en Jesucristo.